en su petición, Padre. Estoy haciendo la obra perfecta en cada persona, Padre. En el nombre de Jesús se lo pido para Jehová a esta hora, Padre. También le pido para Jehová en el nombre de Jesucristo que sea abriendo nuestro entendimiento, Padre, para entender su palabra santa, escudriñarla. En el nombre de Jesús, que se nos quede en nuestra mente y corazón para poner en obra su vivir, siendo hacedores y no oidores, engañando a nosotros mismos, sino siendo fructíferos, Padre, con nuestros frutos. Sea glorificando usted que está en su trono, en su reino, en el tercer cielo, como abrazados de Jesús, porque separados de él nada podemos hacer, mucho menos llevar frutos. En nombre de Jesucristo lo pido para Jehová. Amén, amén, amén. Así como dice Apocalipsis 5:13, el que está sentado en el trono y el cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que acompáñenme, mis hermanos. Vamos a las Escrituras, a leer la Santa Palabra, honrando al Padre y al Hijo, comunión con el Espíritu Santo. Acompáñenme, vamos a estar con el tema, aleluya, Jesús es el gran sacerdote, vamos a estar con, sí, Jesús es el gran sacerdote, aleluya. Vamos a estar en Hebreo capítulo 4, versículo 14 hasta el versículo 16. Continuamos la lectura, capítulo 5, hasta el capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 10. Hasta ahí vamos a dar completo el texto, con el contexto completo, mi hermano, hasta ahí termina. Y es así como leemos la escritura, ¿verdad? El texto completo para entenderlo. Yo sé que son dos capítulos con versículos, pero hasta ahí se completa el texto de hoy. Vuelvo a repetir, el texto es Jesús el gran sacerdote. El contexto es Hebreos capítulo 4 del versículo 14 al versículo 16. Continúa capítulo 5 del versículo 1 hasta el versículo 10. Así que iniciamos en el nombre de Jesús. Dice así la santa palabra de Dios. Voy a leer la escritura, mi hermano. Ahorita no me enfoco mucho en lo que están escribiendo porque me salgo de la palabra y mi padre me dijo que él usa mi boca cuando estoy hablando, mi hermano, y por eso yo no leo mucho. Yo estoy sirviendo a mi padre y nomás dando palabra, y lo que él ponga a mi boca, eso es lo que habla uno, mi hermano. Yo nunca preparo nada, es lo que Dios ponga en nosotros. Aleluya. Así que iniciamos en el nombre de Jesús, dice así la santa palabra de Dios. Al final voy a leer sus comentarios aquí en YouTube. Aleluya. Dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Aleluya. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aleluya. Para aquellos que tienen un llamado, mi hermano, o también su profesión, mi hermano, de hijos para predicar el evangelio a toda criatura, hasta los confines de la tierra. Ir a las naciones y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios ha mandado. Y Él, aleluya, así permanecerá, dice, aleluya, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Para aquellos, mis hermanos, que todavía no tienen su llamado o los dones, sepa que tiene que estar predicando el evangelio también. Vaya a agarrar clases de discipulado en una casa de Dios, en una iglesia cristiana evangélica pentecostés. Que ese pastor sea temeroso de Dios y que Dios ahí se mueve con libertad, con su Santo Espíritu. Sanando, libertando, ungiendo con el Espíritu Santo, dando dones, dando profecía, levantando paralíticos, sanando con cáncer. Esa es una casa de Dios, mi hermano. Está Dios con poder en su casa. Aleluya. Bueno, iniciamos en nombre de Jesús. Entonces dice así. Dice para que tengamos nuestra profesión. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ese es Jesús, mi hermano. Nuestro Señor, nuestro Salvador, dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién es? Nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Aleluya. Dice, otra vez dice, porque no tenemos, el capítulo es versículo 15, Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, así como en nuestro cuerpo, mi hermano, así en nombre, para que entienda. Dice, pero sin pecado, él no pecó.
Quiere decir, fue tentado, pero no cayó en tentación, no pecó. Tanto que el Señor tampoco nos enfermó. Aleluya. Nomás mire, hay que saber quién es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Aleluya. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para él en el oportuno socorro. ¿Qué es el trono de la gracia? El trono de la gracia, mi hermano, haz de cuenta que antes de entrar haz de cuenta que para entrar a donde está Dios Padre Jehová y Jesús sentado en su trono, antes está como la puerta, como que se cuenta que entras de la puerta, la trono de la gracia, para entrar al trono de la gracia, antes que llegues al trono, antes de entrar al trono de la gracia, tú tienes que ir con manos limpias, con corazón puro y pies limpios, para poder, ¿qué quiere decir eso? Que usted ya se haya arrepentido, que no vaya en pecado. Si alguien tiene que no ha perdonado, perdone. Si hay alguien que tiene un pecado, pues límpiese, arrepiéntase. Eso quiere decir, ¿para qué? Para que entres al atrio de la gracia limpia, con un corazón puro, con manos limpias, pies limpios. ¿Para qué? Para que tus peticiones lleguen al trono del Padre Jehová y al trono de Jesucristo. Y Él sea derramando su Santo Espíritu con poder en la situación, en lo que estés pasando. Dios haga su obra perfecta en cada persona en su necesidad. Es por eso que vayan confiadamente que Jesús lo puede hacer. Él pasó por todo, pero no pecó. Sepas que Él es el que te puede ayudar. Eso es lo que te quiere decir, pero yo te digo, tienes que ir limpias, arrepentida, sin pecado, para que puedas entrar al atrio de la gracia y que Dios en tu petición o lo que vayas a pedirle a Dios llegue a donde están ellos en su trono y ellos obren con poder en tu vida. Puede ser que se le puede pedir a Dios Padre Jehová en el nombre de Jesús, pero aquí te habla de Jesús. Conoce quién es Jesús. Sepa que Él puede ayudarte en todo lo que pase, ya sea en tu cuerpo, en una enfermedad. Ya puede ser que necesitas hasta dinero, una casa, trabajo. Sepa que Él lo puede hacer. Y en tu persona, Él ya pasó por todo lo que tú ya pasaste. Y Él venció. Él dice, aleluya, venció todos, dice, sin uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente en el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Pero tiene que ir, vuelvo a repetir, manos limpias, corazón puro y pies limpios. O sea, arrepentido, sin pecado, limpio, para que Jesús pueda ayudarlo. O Dios Padre Jehová en el nombre de Jesús. Sépalo. Y hallar gracia, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para cuando tú tengas esa aflicción o circunstancia. ¿Ok? 5, dice, porque todo sumo sacerdote, hablando de Jesús, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Aleluya. Esto está hablando del sumo sacerdote, pero del que estaba en Israel, en el pueblo de Dios. Por eso dice, vuelvo a repetir, porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres. Está hablando de los sumos sacerdotes que eran los que eran en Israel, los que Dios los llamaba, hombres. Pero el sumo sacerdote hoy que tenemos es a Cristo. Él es hoy en la gracia. Ya no estamos en la ley. Hoy nosotros no somos el pueblo que estuvo en el desierto. Israel no. Nosotros somos el pueblo espiritual. La Israel espiritual. El pueblo de Dios es espiritual. Aleluya. Ellos no tenían el espíritu. Hoy nosotros sí. Solamente los que venían, los que Dios los ungía, como a Saúl, como a los reyes, como a David. Ok, pero hoy es vital que todo el que sea miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, tiene que ser nacido en el Espíritu.
ungido por Dios. Hoy sí. Hoy estamos en la gracia y Jesús hoy es el sacerdote. Pero aquí te están dando a entender que antes no era así. Era porque todo el sumo sacerdote tomando entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere. Dice, pero que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso antes hacía el sacerdote en la ley. Dice, él presentaba ofrendas y sacrificios para perdonar los pecados de los hombres. Hoy no, hoy es Cristo que te perdona los pecados. El sumo sacerdote que tenemos hoy para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo, para los hijos de Dios. ¿Quién es? Jesús. Aleluya. Dice, para que se muestre paciente en los ignorantes y extraviados. Oiga eso. Y es verdad. Todo aquel que está en pecado, mi hermano, es por eso. Dice, ignorantes, extraviados, ignorantes por no saber el evangelio del reino de Dios, por no leer la palabra, y extraviados porque todavía no se ubican en que Jesús es su Salvador. No conocen de Jesús porque no han querido comprometerse con Él y con Dios. Están extraviados siendo hijos. Otros en el mundo por no conocer a Jesús. Aleluya. Pero los que estaban en el pueblo, esos sacerdotes, los que estaban en pecado, son los extraviados, y los ignorantes son los que él tenían que hacer ofrendas y sacrificios para que reconciliarlos con Dios y que Dios los perdonara. Dice, si a cada año. Hoy no, mi hermano. Hoy nomás viene a Cristo, los perdona y empieza a vivir la vida en la gracia, con Cristo. Aleluya. Hay hermanitos que dicen, hermana, todos pueden orar a Dios y Dios los puede escuchar. Sí, pero aquí mismo te dice, hay muchos que están en pecado y Dios no los escucha. Necesita que vaya con uno que está pagando el precio, que uno que está bien con delante de Dios y que él ore a Dios por él, interceda, para que Dios lo perdone y lo libere y lo sane. Quiere decir que está en pecado esa persona. Y es lo mismo que hacían los sacerdotes, ¿verdad? Estaban ignorantes y extraviados. Y Jesús es también, cuando va uno a Jesús, Señor, perdóname, sáname, libérame. Usted es porque está en pecado, él recibió eso, pero Él te puede libertar. Él te puede sanar. Él es nuestro sacerdote hoy. Es por eso que nos da a entender sobre lo que era antes y lo que hoy Jesús es en nosotros, en este pueblo espiritual, en esta iglesia espiritual, en estos hijos de Dios en el Espíritu. Aleluya, dice, pues esto que él también estaba rodeado de debilidad, dice, y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Eso hacía el sacerdote, sumo sacerdote en Israel, en la ley. Aleluya. Tenían que ser para el pueblo y para él también, porque también estaba en hombre. Pero hoy es Jesús, lo hizo una sola vez. Se ofreció una sola vez, dio su vida y pagó los pecados de la humanidad completa hace 2000 años cuando vino. Y ahora está en nosotros como iglesia de Dios, pero como sumo sacerdote para también Él perdonar todos nuestros pecados cuando venimos a Cristo. Y el que pecara en la gracia, ahí está también nuestro Dios, nuestro Jesús como abogado, como sumo sacerdote intercediendo a Dios por nosotros. Ya lo hizo todo para darnos el perdón, pero va a haber unos, o también yo, o sea, estamos aquí en la guerra, estamos aquí en el cuerpo. Va a haber a veces que también vamos a necesitar de Jesús, ya sea para sanidad o para liberación o por cosas que están pasando. Vayamos a Él. No se crea santa. No se crea que usted ya es una querubín, dijo Gigi Ávila. Si te crees tan santa, pues entonces ya muérete y vete al cielo. Vete con el Padre. No, mi hermano, sepa que usted está caminando, que es una guerra y hay ataques, el diablo puede venir a engañarte. Por ignorancia tú puedes pecar, pero el Espíritu Santo está para ayudarnos y decirnos que te arrepientas y vayas al abogado, a Jesús, al sacerdote que está para interceder a Dios por nosotros. El único que pagó nuestros pecados y el único que nos puede perdonar y librar, limpiarnos. Pero Jesús nos dice en la Escritura, ve a mi Padre en mi nombre o ve a mí también. Pero aquí se entiende, el mismo Jesús dice, ve a mi Padre en mi nombre para que Él lo haga y dice, yo lo haré.
para que el Hijo sea glorificado, el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero si pidieras algo en mi nombre, yo lo haré. Tengamos ese entendimiento. Porque muchos escuchan que uno decimos en el Padre en nombre de Jesús. Sí, porque nosotros estamos trabajando para el Padre. Pero el que hace la obra es Jesús. Y Dios le dio potestad a Jesús. Y él mismo lo dice. Por las llagas de mi Hijo amado eres curado. Pero es con mi poder que se son sanados, con mi Santo Espíritu. Porque el Espíritu Santo de Dios glorifica a Cristo y al Padre con poder. Pero a veces no tenemos ese entendimiento, ¿verdad? Aleluya. Pero ¿quién es? Jesús. Los sacerdotes, sumos sacerdotes en Israel, tenían que hacer ofrendas y sacrificios para los hombres y para ellos también. Cada año. Aleluya. Dice, para el pueblo, dice, tanto para sí mismos como también para el pueblo. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como fue Aarón. Aarón fue un sacerdote, un sumo sacerdote. Dice, y nadie toma ¿qué? Y dice, y nadie toma para sí esta honra. No. Dice, sino que el que es llamado por Dios como fue Aarón. Solamente el que es llamado por Dios. Y pone el ejemplo, Aarón fue un sumo sacerdote. Y todos sus hijos después siguieron ellos. Aleluya. Dice, dice 5, el versículo 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que él dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién le dijo eso? Dios. ¿Tú eres qué? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí lo que te está dando a entender hoy, mi hermano, que sepa que Jesús es el sumo sacerdote. Él está hablando así, acuérdense que él está hablando esta carta de Hebreos. Por eso al principio le dije para que tenga el entendimiento. Decirle, hermana, ¿por qué nos está hablando esta palabra? No soy yo, es la escritura. Lo que pasa es que esta escritura es para los judíos convertidos. Y esta escritura de Hebreos le está dando a enseñar quién es Jesús. Y les está enseñando por eso que antes un sacerdote que tenían ellos tenían que ofrecer sacrificios y ofrendas para el perdón y cada año. Y también para el pueblo y para ellos. Pero que entiendan que hoy Jesús es el sumo sacerdote. Es Él hoy, a Él es el que se obedece hoy, es a Él hoy el que se va. Él ya pagó tus pecados, pero si en la gracia pecaras o hay algo que ve a Él. Aleluya. Que Él es el mediador entre Dios y los hombres, el que intercede a Dios por sus santos, por su pueblo, por su iglesia, por sus hijos. Y eso es lo que está enseñando a estos nuevos judíos, cristianos convertidos, para que no vuelvan al judaísmo. Y eso por eso esta palabra de Hebreo le va a enseñar a conocer de Jesús, su Salvador, para que conozca de su Salvador, a quien la salvó, y usted pueda predicar a otros. Y esté firme y no vuelva al mundo usted. Y también le pueda predicar a los que están en el mundo sin Cristo, vengan a Jesús. Es hermosa esta escritura, mi hermano. Versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica, dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, en el hombre, en esta carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa del temor, desde su temor reverente. ¿Se acuerda que Cristo, antes de ser arrestado porque lo había vendido ¿cómo se llamaba el que lo vendió? Ay, se me olvidó el nombre ahorita. El que lo vendió por 30 monedas. A ver, un hermano que está ahí, que me diga, se me fue ahorita el nombre. ¿Cómo se llamaba el que Iscariote? Pero no me acuerdo del nombre. Se me fue el nombre. Lo vendió por 30 monedas, él fue el que le dio la besa, ¿verdad? Judas Iscariote, ya les gané yo. Gracias, mi hermano. Hermano Daniel. Judas Iscariote, él fue el que lo vendió a Jesús. Cuando iba a ser arrestado, él le dio un beso, esa era la señal, que le diera en donde el que le diera el beso, ese era Jesús, porque los demás no lo conocían, pero él sí. Pero él antes de ser arrestado estuvo orando.
Es cuando le dice a Pedro, Pedro, ayuda, intercedan por mí, a Pedro y los que se llevó el que se los llevó con ellos, ¿verdad? Allá en la transfiguración. Aleluya. Él oró a Dios porque lo librara de la muerte, pero dijo que se haga tu voluntad, no la mía. A él lloró, dice, gotas de sangre. Dice, aquí dice, imploró a Dios. Imploró. Dice otra vez, dice, Cristo en días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hasta gotas de sangre, el Señor, orando ahí a Dios para que lo librara de la muerte. Al último le dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Aleluya. Dice, pero fue escuchado, dice aquí, fue oído a causa de su temor reverente, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aleluya. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor entre la salvación para tomar, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. ¿Oyó? Dice que él vino, dice, y viendo sido perfeccionado, mire, muchos piensan que Jesús no pasó todo esto. Si dicen, si pasó el árbol, ¿cómo creen que las ramas no? Si el Señor pasó por todo eso, piensa usted que no, también usted. Y aquí te dice, yo también lo pasé, yo también imploré por mi vida y Dios me escuchó, yo también fui probado, yo también pasé por todo. Te dice, yo ya pasé por todo lo que tú estás pasando. Por eso ven a mí, yo sé lo que tú estás sintiendo porque yo también lo pasé. Aleluya. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Eterna salvación. ¿Quién? Jesús. ¿Pero para quién? Para los que lo obedecen. Por eso te dice aquí, aleluya, por eso nos dice en la gran comisión Jesús, y les dijo, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero dice bien claro, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que dice, son para los que lo obedecen. Aleluya. Dice, vino a ser autor dice, eterna salvación para los que lo obedecen. Es la diferencia a la iglesia de Cristo, a los que están en el mundo. Que usted vino a Cristo, pidió perdón, se entregó a Él, le dijo, Señor, dame esa vida nueva, dame esa salvación, esa vida eterna. Y por eso está aquí y usted le promete a venir a Él, que usted lo va a obedecer, le abre el corazón y lo recibe como salvador personal para obedecerlo, para ser su dueño. Dice, y a eso les da salvación, porque eso es lo que se entrega uno a Cristo. Por eso hay mucho hijo desobediente que Jesús le dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no me obedeces? Si es lo primero que hicieron el pacto conmigo, ese compromiso de obedecerme, seguirme y obedecerme. Carga tu cruz y sígueme. Aleluya. Pero usted no quiso seguirlo, usted nomás vino y se quedó en la orilla. Usted se engañó, no engañó a Dios, porque a Jesús no lo puede engañar. Lo que pasa es que usted ya no quiso seguirlo. Por eso dice, solamente le doy salvación a los que me obedecen. Puede ser que el Señor te dio salvación, pero muchos no saben que ahorita usted tiene que vivir una vida, esta vida que le entregó Jesús, esta vida nueva. Usted con hechos le tiene que demostrar que lo ama. Dice, mi discípulo lo conocerás por sus frutos. Es una vida que usted le va a demostrar a Jesús y a Dios que lo ama. No crea que nomás se quedó, Jesús ya me salvó y ya soy salva. No. Ahora con hechos usted le va a demostrar de verdad que ama a Jesús, que vino a Él para amarlo y obedecerlo. Y te da potestad de ser hijo de Dios
para que también lo vayas y le pidas que te engendre con el Espíritu Santo, estés en el Espíritu, tengas conexión con el Padre, y el Padre también te guíe con su Santo Espíritu y también lo obedezcas. Y a los que aman a Jesús y aman a Dios, con su obediencia, Dios ahí los bendice. Dios son los que los bendice. Es a Dios con los que Él está, con los que Él los respalda, los cubre, los protege. Y los prospera también, los bendice también. Son los que caminan ahorita en esta vida nueva con Cristo y con Dios. En obediencia. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, en el Espíritu, obedeciendo al Padre y a Jesús y al Espíritu Santo. Y en santidad, porque los tres son santos. Dice, Dios es perfecto y santo. Jesús es 3 veces santo y el Espíritu Santo es santo. Y es por eso nos llaman los santos de Jesús, los santos de Dios en la Biblia, Dios y Jesús. Porque usted, esta vida nueva que recibió fue en santidad, en ser santo, mi hermano, sin pecado, y así tiene que permanecer. Y en obediencia, en fidelidad y en temor. Sirviendo, siendo útiles en la obra de Dios, sirviéndole a Dios en su obra. Todos tenemos que estar dando fruto. Por eso tiene que saber que el Padre es el dueño de la obra y vaya al Padre a ver si tiene un llamado, o si no, si usted quiere un don, pídale el don, porque tiene que dar fruto, y solamente con los dones o el llamado da fruto uno. Tiene que ir al Padre si no se quiere quedar, porque el que no dé fruto se queda. Jesús dio la parábola de la higuera. Y la higuera, mi hermano, no, él quería fruto de la higuera, fue a buscar y no encontró. Y que la maldijo. Al siguiente día se secó la higuera. ¿Sabe qué no significa la higuera? Estaba hablando de la primera Israel. El pueblo de Dios que no dio fruto y murió. Pero hoy la segunda higuera somos nosotros. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Los hijos de Dios. Hoy nosotros somos la segunda higuera y viene por fruto. Y el fruto que estaba buscando del higo no era tiempo de higo. Y él quería fruto. ¿Qué te está diciendo? Afuera y a tiempo y fuera de tiempo tienes que estar dando fruto. Predicando la palabra, haciendo tu llamado, trabajando con lo que Dios te dio. Tienes que estar dando fruto. Mismo Pablo decía a él en la escritura. Yo estoy dando fruto por mi llamado, por los gentiles. Porque Dios lo mandó a predicar a los gentiles con ese ministerio. Y yo estoy endeudada con los gentiles porque por ellos doy fruto. Nos acaba de decir Tito, no se les olvide decirles que ellos tienen que estar dando frutos con los necesitados. Ahí Mateo 25 te dice Jesús, todo el que no le ayude a uno de mis hermanos pequeñitos, no entrará al reino de Dios. No entrará. Solamente los justos que estén haciendo esto, y los que le ayudan a mis hermanitos pequeñitos me lo hacen a mí, dice él. Sí, mi hermano. Y a veces nosotros no estamos leyendo la Biblia. Por eso hay que leerla, porque Dios nos habla, Jesús nos habla y que lo obedezcamos. Si tú te quieres vivir como hijo en obediencia y ser bendecido y irte en el rapto. ¿Ve por qué muchos no son bendecidos? Hagan tesoros en los cielos, le dijo el joven rico. Señor, ¿cómo me puedo ganar la vida eterna? Vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres, haz tesoros en los cielos y sígueme. Él no quiso. Él no quiso seguirlo. No conociendo Marcos 10, 29, 30 y no conociendo Deuteronomio 28 del 1 al, aleluya, del 1 al 15, al 14. Jesús lo dice en Marcos 10, 20, 39. Todo el que dejara por mi causa mi evangelio de mí, recibirá en este tiempo 100 veces más, en el siglo venidero la vida eterna. Y él pensó que ya se iba a quedar sin nada. Ahí está, dice, estás angustiado, tienes problemas, no sabes qué hacer. Vele el Job. Vele el Job para que veas que todos son probados. Su fe va a ser probada de todos. Y va a haber momentos que vas a perder todo, pero si tú permaneces firme, Dios te dará, como le dio a Job, 7 veces más de todo. Pero ahí Jesús lo dice en Marcos 10, 29, 30, 100 veces más recibirás en este tiempo. Aleluya. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Dios también lo dijo, obedécenme, guarda mis mandamientos, anda mi camino, mi verdad, anda mis argumentos, en mis ordenanzas, obedece mi voz. Y
todas estas bendiciones te alcanzarán. Vaya a leer qué hermosas bendiciones. Deuteronomio 28 del 1 al 14. Jesús lo dijo, guarda todos los mandamientos y pídele lo que sea al Padre y Él te lo dará. Y Dios también dijo, ama a mi hijo, o sea, entrégate a Él, ámalo y obedécelo y todo lo de mi reino es tuyo. Porque son para mis hijos que aman a mi hijo y me aman a mí. Y es lo que pide Jesús en la palabra. Aleluya, que amemos a Dios, Él nos dio a conocer a Dios, que lo obedezcamos y que lo amemos. Obedécelo, dice. Porque toda la palabra, dijo Jesús, toda la palabra que yo hablo, no la hablo de mí, sino de mi Padre que la puso en mí. Yo, lo que Él me dio, yo hablo nada más. Por eso dice Dios, ama a mi hijo y obedécelo. Y todo mi reino es tuyo, de cada hijo, mi hermano. Y ellos no mienten. Entonces, nos falta a nosotros conocer esta vida nueva que se nos dio, mi hermano. Y tenemos que estar viviendo en esta vida nueva en Cristo como hijos de luz espirituales. Es en el espíritu, mi hermano. No creas que la carne y lo natural, para que si usted vive en lo natural en el mundo, siguiendo lo que el diablo le pone en la mente y lo que le pide la carne, usted anda en el mundo en pecado, muerto en pecado. Pero y aquí en Cristo usted no puede vivir así. Gálatas, vaya a Gálatas, capítulo 5, capítulo, déjame ver, las obras de la carne, no me acuerdo si es 5 o 7, pero ahorita lo revisamos. Eso está capítulo, aleluya, déjame ver, capítulo es Gálatas, lo que le quiero dar, ahí está las obras de la carne y los frutos del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Aquí está Gálatas, aleluya, es el 5, Gálatas 5, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 del 16 hasta el 26, continúa el 6 del 1 hasta el 10. Ahí para que usted sepa que usted tiene que vivir en el Espíritu, no en la carne. Aleluya. Es esta vida nueva que venimos a recibir, pero si usted no ha entendido ni quién la salvó y por qué no la entiende, porque no lee Biblia. Porque no, mire, cuando usted busca un ministro puesto por Dios ungido, ya sea un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, Él los llama y Él los unge y Él les da revelación con su Santo Espíritu. Del mismo evangelio le da claridad, entendimiento, revelación. Y cuando usted viene a escuchar la palabra el evangelio de Dios, que es la palabra santa, la Biblia, con un ministro, usted por eso rápido tiene revelación de que no va a poder, usted misma la lee, usted no lo puede tener. Si no está en el Espíritu, no entiende que esto se lee en el Espíritu, para que el Espíritu Santo se lo revele, usted la lee como un libro normal. Y así no se lee, la palabra tiene que ser revelada, entendida, con conocimiento. Y eso viene del Espíritu Santo en nosotros. Pero mientras que usted todavía no tiene eso, vaya y siempre, o sea, uno no siempre va a estar buscando los ministros, pero para eso lo puso Jesús. Esos 5 ministerios Jesús los puso para su iglesia, para nosotros, para su pueblo. Para esos ministros, mis hermanos, que Dios los está ungiendo también. Vaya a buscar esos ministros, porque de ahí va a aprender usted. Que ellos mismos los tienen que preparar y mandar a que ellos aprendan ese ministerio. Parece es un pastor, entonces escuche un pastor, vaya con un pastor y que, oiga, me puede guiar, me puede enseñar, porque este llamado tengo. El deber de ellos es enseñarte. Hoy, ¿qué están haciendo? Están cobrando. Damos clases para que aprenda ese profeta. ¿Quién le dijo que cobrara? ¿Quién le dijo que diera clase? Clase para cobrar. Para cobrar la clase. No. Él dice, para eso te puse, para que los enseñes, pero que no les cobres. Enséñalos, prepáralos para que se vayan a hacer el llamado que yo les di. Pero hoy tienen mucho ministro, ha agarrado el espíritu de Mamón.
El espíritu del dinero, y para todos están cobrando hasta lo que Dios le dio, la sanidad, la revelación, la instrucción, todo para enseñar, porque es para que enseñes a su pueblo. Y hoy les están cobrando. Si no me cobras, no te doy. No, que vamos a agarrar esta clase, si no agarras la membresía, no tú no la puedes ver. Miren, ellos escondiendo la palabra. Si la palabra dice no está encarcelada, es para todos. Miren, por eso es un libro, para todos. Y usted porque entra ya en ese, saliéndose del orden de Dios, engañados por el diablo. Hay que tener cuidado, mi hermano. Y cuando vas a, yo nunca, mira, hasta ahorita yo no he caído en ese engaño ni de ellos. Ellos están engañados, que me van a enseñar. Si ya se salieron de Dios. Revelación del corazón del hombre, lo que te van a dar. Aleluya. Hermana, dígame cómo Dios habla. No te quieren decir. No te quieren decir. Y ellos hablan con Dios. No pueden decir, es un don de profecía, el don de profecía. Vaya a Dios y pídale el don, dijo Pablo. ¿Quieres que Dios te hable? Vaya, pida el don de profecía. Ese es un don para que Dios hable y es un trabajo. Es por eso que les habla y no pueden decir eso. No quieren decirte que ellos pidieron el don de profecía. Hermana, yo le dije a Dios que yo quiero hacer como ella hacía. Esto está pidiendo ese don. Y por eso pedí sin tener entendimiento, no sabe lo que pediste. Y por eso Dios te dio el don, porque tú dijiste, quiero eso, Dios. Ese don es un don de profecía. Intercesores proféticos. Aleluya. Pero Dios nos tiene que hablar todo hijo. Y para eso tenemos que tener intimidad con Dios. Él nos llama los a mí todavía no me llama así. Íntimos de Dios, porque es cuando Dios te guía personalmente. No es lo mismo que don profético. Es un hijo de Dios que te guía como hijo. Y todos tenemos que buscar llegar a esa guianza. Ese anhelo lo tenemos que tener. Aleluya. Ya los don proféticos o el don de sanidad o el intercedor profético con Dios, ya sea profeta o profecía, Dios da ese don a ti. No es que tú lo buscas, es que Él unge a quien Él quiera. Pero hay personas que quieren esos dones, también puedes pedirlo, porque Pablo lo dijo. Para mí que tengan todos el don de profecía. Pidan a Dios los mejores dones. Aleluya. Pero hay que tener el entendimiento, mi hermano, que es un don, es un trabajo para Dios. Lo que Dios te dé, lo tienes que hacer, lo tienes que obedecer. Si no lo haces, caes en pecado. Hoy sí, mañana no, mañana sí, mañana no. A mí cuando Dios me dio el de sanidad, me dijo, yo te voy a poner las personas para que tú les ores. Yo te las voy a poner y yo misma les voy a abrir la boca, que ellos empiezan a hablar y ellos te van a decir lo que tienen para que tú los ministres según lo que ellos tengan y ore a Dios para que Él los sane. Para que los cure. La palabra que me da es, yo los curo con mi poder. Digo, amén. Pero tú trabajas con Dios, con el don, y Él te dice cómo vas a trabajar con Él. Es con Él que se trabaja. Y muchos quieren trabajar solos o que alguien los puso. No, usted está haciendo su voluntad y está haciendo voluntad de hombre, pero usted no está obedeciendo a Dios ni trabajando con Dios. Es Dios. Padre, a todos los paralíticos, ¿puedo orar? Porque me dice, ora por los paralíticos. Padre, es que yo me parqueo, tengo mi hijo con síndrome de Down y tengo la placa para parquearse ahí en los ¿cómo se dice? Incapacitados. Y yo ahí veo mucho de en silla de ruedas, que no pueden, a esos son los que le dan más para parquearse ahí en esos lugares. Y me dijo, yo te lo voy a poner en tu corazón y en tu mente con el Espíritu Santo, ¿a quién le ores? ¿Ve? Y yo dije, pues sí, yo puedo orar por todos, Padre, si usted me lo permite. Pero tengo que ir a pedir permiso, porque no me mandó sola. Me dijo, yo te lo voy a poner en tu corazón y en tu mente, y yo con el Espíritu Santo te voy a dejar saber a quién. O a veces dice que este brazo se me llena de electricidad y es porque esa persona está enferma para que ore. Y yo rápido tengo que buscar quién está enfermo. Y a veces la persona con la que me va a hablar, ella es la que está enferma. Y yo ¿cómo está? No, tengo esto. Ah, ok, era ella. Y yo ya oro por ella. Pero Dios ya me dijo, ¿cómo? Es así, trabaja uno junto con Dios. Aleluya.
No es que usted se manda sola, tiene un don y que yo voy a hacerlo como yo quiera. ¿Quién le dijo? Ni el llamado lo tiene que hacer como usted quiera. Es como Dios le diga. Aleluya. Si quiere que Dios lo respalde, ¿verdad? Porque si no, usted va a ir y... No, mi hermano. Aquí tenemos que estar en obediencia. Si usted lo hace sin desobediencia, aunque Dios sane, usted está mal. Aunque Dios sane, liberte, porque hay poder en nosotros, va a pasar porque el Señor es el poder. Si Él quiere sanar y liberar, Él lo hace. Pero usted, ¿cómo está delante de Dios? ¿En obediencia o en pecado? Por eso yo le digo, hermanito, usted nomás reciba. Si es Dios, está Dios ahí con poder, Él lo va a sanar y lo va a libertar. Usted nomás reciba. No se preocupe, no ponga la mirada en el hombre, porque Dios es el que tiene la mirada en Él, en su siervo. Usted no es Dios para estar ahí ni para juzgar al hermanito o al siervo. Usted no, es Dios que tiene cuidado de él. Es él una vida que tiene que presentar a Dios y Dios está ahí corrigiendo si está algo mal. Usted nomás preocúpese de recibir de Dios, nada más. Hay que tener entendimiento de lo espiritual, cuál es su lugar, cuál es el lugar de Dios, cuál es el lugar del ministro y cuál es el suyo, porque muchos quieren ser dioses. Quieren estar ya juzgando al pobre ministro. Y Dios lo dijo. Todo el que hable de un ministro mío, que yo lo unjo, yo lo pongo, ya sea con ministerio o con dones. Un ministro son los 5 ministerios. Dice, ustedes están pisoteando la gracia. Porque donde yo les doy de comer, donde ustedes reciben de mí sanidad, liberación, bendición, ustedes la están pisoteando la gracia. Y eso es pecado. Y a veces, muchos no entendemos y estamos cayendo en pecado. Pero Dios hoy, mire, por eso es importante ir a escuchar cuando Dios habla a su pueblo, a sus hijos. Porque Dios nos habla así. A veces nosotros estamos hablando lo que Dios habla y otros ministros no están escuchando hablar. Y no están escuchando ir a hablar a donde Dios habla. Y dicen que uno es mentiroso. Digo, ¿por cómo es mentiroso? Ministros que Dios no los ha ayudado, no los ha puesto a sanar cáncer y uno ya estaba en cáncer desde hace 9 años y uno empieza a decir que Dios lo usa. Ah, no, eso no es de Dios porque ellos no lo tienen. Si ellos no lo tienen, no es de Dios. No, eso es pecado, mi hermano. Usted tiene que recibir lo que Dios hace también con otro ministro. No porque no lo tiene usted, el otro ministro no es de Dios. ¿Qué es eso? No tiene discernimiento espiritual entonces. Y estás poniendo tropiezo a la grey. Porque si Dios le está dando a ese hermanito y Dios lo está usando, usted está diciendo que es del diablo. Dijo Jesús, cuidado. Cuidado. Si cuidado el que blasfeme contra el Espíritu Santo. No será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Eso es lo que está usted haciendo. Por decir que el otro ministro no es de Dios y que Dios no está con él. No, mi hermano, hay que leer Biblia. Hay que leer Biblia porque puede caer en pecado y hay pecado de muerte. El blasfema contra el Espíritu Santo no hay perdón en este siglo ni en el venidero. Quiere decir que usted pierde su salvación. Sí, mi hermanos. A veces la gente habla, hay ministros que porque nomás quieren ser los ungidos. No, mi hermano. Dijo Pablo, no todos son pastores, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no son todos maestros. O sea, y que tú no lo tienes todo. Tú tienes que ir a buscar a los otros hermanitos que Dios ungió. Y allá vas a ir a buscar a Dios, no al hermanito. No ponga la mirada en el hombre. Crean el manto que Dios puso ahí, que Dios está el respaldo de Dios ahí. A Dios va a ir a buscar con el manto, con lo que Dios le dio a ese hermanito. Porque el hermanito uno no le puede dar nada. Pero sí tiene que creer en el llamado, en el manto que Dios puso. Y nosotros mismos tenemos que ir yo misma. Yo no me creo más que nadie, no, yo soy en pie, yo estoy gateando. Aleluya. Y yo siempre voy a buscar a Dios con su ministro. Por eso dice, ama lo que Dios ama su obra. Si Él unge a esos ministerios y Jesús lo puso para su iglesia, entonces ¿por qué usted no va a buscar los ministros? Si Dios unge, da esos dones a esos hermanos, no porque sean santos, no, porque Dios los quiere dar esos dones para su pueblo. Porque hay instrumentos que tiene que estar usando Él para poder Él hacer en nuestra vida. Y nosotros tenemos que buscar. Hay unos que están en pecado y no pueden tener conexión con Dios. Tiene que buscar al ministro que está
bien delante de Dios, está limpio, paga el precio y él sí puede conectarse con Dios, primero por su llamado y porque está bien, porque un ministro también que no está bien no puede tampoco Dios respaldarlo. Pero si está caminando como Dios manda, por eso dice Dios, pidan el discernimiento de espíritu, porque hay hermanitos y ministros que ya están engañados por el diablo y Dios no está ahí. Dios no está ahí en ese momento. El Espíritu Santo no puede estar con alguien que pecó, no puede estar con uno como hijo, mucho menos con un ministro, que es para la grey, para la creación, para su pueblo. No puede ser, hace daño, mutila, mata. Si el hombre está en pecado, mi hermano, y el Espíritu Santo empieza a trabajar con él y él en pecado, si ese espíritu que recibe, abres puertas al pecado, es un espíritu que entra y usted va a estar impartiendo a la gente. No. El Espíritu Santo se retira y no vuelve hasta que se arrepienta. Y muchos están diciendo, no, Dios sí usa cuando están en pecado. ¿Quién dijo? ¿Sabe usted que cuando usted está en pecado y usted sirve a Dios, eso se le pasa a usted? ¿Sí? Se le pasa a usted esa enfermedad o ese espíritu. Si está en pecado y usted ministra, la otra persona queda enferma, pero usted. No, dice, pero Dios obra así, pero mira tu vida que tú recibiste todo lo que estaba ahí y salió. Por eso hay que poner mucha atención. No es que el Señor sí lo usó. Y él estaba borracho, dice, no, pero sí con un diablo adentro. Y le entraron más también porque se fue mire, borracho. Y vienen las consecuencias. Y no, pero es que Dios lo hizo. Es que no nomás que Dios tiene el poder. Él va a sanar. Él ama a su pueblo. Ama a sus hijos. Pero usted, que usted no ama a su alma. Por eso usted nomás reciba cuando es de Dios. Reciba, no ponga la mirada en el ministro, que Dios se encarga del ministro. Él se encarga de él y no ande diciendo, ay, que está mal, que está pecado. No. Si se pone a empezar a ver la vida del hombre, ya perdió usted. Ya no recibió nada de Dios. Porque que le va a dar es Dios, no es el hombre. Y el ministro, si está en pecado, usted ya está orando y usted ya no recibió de Dios. Porque puso la mirada en el ministro. Pero si tú pones a la mirada de Dios y lo que ese ministro es ungido por Dios y él está orando a Dios y Dios, si tú tienes fe, te va a sanar, te va a liberar, te va a dar lo que estás pidiendo porque es tú que estás poniendo la mirada en él, en el Todopoderoso. Y por eso recibes, aunque ese hermanito esté mal. Pero Dios a él lo está dando un tiempo. Le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso, estaba espiritual, terminó ni en la carne, terminó sin Cristo. Y vino Jesús y le dijo a Éfeso, ¿dónde caíste? ¿De dónde caíste? Vuelve a tu primer amor y a las primeras obras. Y arrepiéntete. Si no, vendré otra vez. Le da un tiempo. Si no, vendré otra vez y quitaré el Espíritu Santo de ti. Mi espíritu lo quitaré de ti. Oiga esto. Aleluya. Hay un tiempo que está Dios haciendo y está viendo, dándole tiempo que se arrepienta a esa persona, pero habrá un tiempo que, como Saúl, no se va a dar cuenta cuándo se le va a ir el Espíritu Santo. Porque está dando un tiempo Dios para que te arrepientas, pero si no lo haces, va a quitar el Espíritu Santo de ti. Y esa persona ya se fue el Espíritu Santo, ya no puede hacer nada. Pero Dios le dio tiempo. Es por eso cuando te habla con un hermanito, te manda un ministro, te manda un profeta, audiblemente ya, para que todos vean. Porque ya te ha hablado a ti, pero tú no quieres obedecerlo. No quieres dejar el pecado y dices, hoy voy a sacarlo a la luz para tu vergüenza. Y muchos así tampoco no quieren. Pero quieren creer a los demás que Dios está con ellos. Con ellos no está, pero Dios está con su pueblo con poder. Lo enseñó con Moisés. Jesús le dijo a Moisés, háblale a la peña para yo ser glorificado en mi pueblo. Se llenó de ira Moisés y le pegó a la peña. No le habló, le pegó. Pero ustedes vieron que salió agua de la peña, de la roca. ¿Por qué salió? Porque era por Moisés. No, Moisés no tenía poder. Es por el poder de Dios, que él ama a su pueblo, a sus hijos.
que ellos querían tomar agua. Y él les dio. Aunque Pablo, Moisés, estaba en desobediencia. ¿Ven? Dios lo va a hacer por su pueblo, pero no por el ministro. Y el Moisés por ese pecado no entró a la tierra prometida. Es cuando dice Jesús, todo, en aquel tiempo muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos manos a los enfermos. ¿Qué les dirá él? Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Solamente que haga la voluntad de mi Padre, entre el reino de los cielos. Ahí Moisés no obedeció a Dios. Pero Dios con su poder hecho salió agua de la roca. Solamente es el poder dijo Jesús, de Dios es el poder. No era poder de Moisés ni la vara. No, él estaba en desobediencia. Fue Dios que hizo salir agua. Pero Moisés delante de Dios estaba en desobediencia. ¿El pueblo lo vio? No. Ellos nomás querían agua y tomaron. Fue todo. El poder de Dios, por el poder de Dios, hizo que saliera agua de la roca. No fue Moisés. Vio la desobediencia de Moisés y tomó Dios, obró. Aleluya. Pero Moisés, en pecado, por tu pecado, por tu desobediencia, no entrarás al reino, a la tierra prometida. Y no entró. Lo mismo que dijo Jesús. Muchos están trabajando para Dios en pecado y Dios haciendo y piensan que ellos están bien. No. Cuando tú te vayas, si no te arrepientes de lo que sabes que Dios sí sabe que estás haciendo, cuando tú te vayas, Jesús venga de rato o tú mueras, no te va a dejar entrar. Hay un video, yo lo puse en las 4 plataformas, de un pastor que iba al infierno. Y ese pastor iba al infierno y dice, en eso habla con Jesús y le dice que Señor, pero ¿por qué voy al infierno? Si yo abrí muchas iglesias, yo iba a predicar a muchas naciones, yo estaba haciendo tu obra. Dijo, porque tú estabas haciendo lo que tu voluntad, no la voluntad de Dios. Dios nomás te dijo que abrieras esa iglesia, que fueras pastor de esa iglesia. Y Él no te dijo que abrieras más iglesias ni que fueras a predicar a otros lugares. Eso lo hiciste por tu voluntad. No te mandó Dios y por desobediencia, por eso tú te estás yendo al infierno. Muchos piensan que porque tú haces bien y los demás se salvan y los demás están recibiendo de Dios, porque es el poder de Dios, usted no está haciendo nada. Es Dios. Y cuando usted lo hace sin que Dios lo mande, usted está en desobediencia. Aleluya. Está en pecado. Está en pecado. Y dijo el Señor, perdóname. Dame otra oportunidad. Y para yo salvarme, y ahora sí te voy a obedecer. ¿Ve? Hay mucha sorpresa va a haber en el cielo cuando muchos mueran. Porque no están entendiendo. Piensan que porque Dios hace su poder, que está haciendo. Ahí mira Moisés. Moisés, el pecado, y Dios sale agua de la roca. Este pastor que iba al infierno abriendo iglesias y yendo a predicar, haciendo el bien, para todos está bien. Y ellos están recibiendo, salvándose, sanándose, recibiendo a Cristo. Pero él iba para el infierno porque estaba en desobediencia. Dios no lo mandó a hacer eso. Entonces, si Dios no te mandó, estás en pecado, aunque hagas bien. Es como los que están cuando Jesús dijo también de la iglesia, aquí en mi casa no hagan de cueva de ladrones ni mercado. ¿Qué es lo que se hacía en aquel tiempo de la ley? Para pagar el sacrificio y la ofrenda. Así como dicen los sacerdotes, para pagar con los sacrificios y la ofrenda por aquellos que estaban en pecado. Aleluya. Para aquellos ignorantes y extraviados, dice, aleluya. Para eso lo hacía, para cada año tenían que hacer su sacrificio. Y para el pueblo y para ellos. Con ofrendas y sacrificios, que eran palomitas, eran animalitos ahí. Y pagaban el tributo también en la iglesia. Pero Jesús y en la ley moría el que no obedecía la ley de Dios, moría y caía muerto. Y no entienden cuando Jesús dijo eso, aquí en mi casa como Dios. Jesús como Dios dijo, aquí en mi casa, no hagan mi casa, es casa de oración, no la hagan de cueva de ladrones ni de mercado.
¿Y hoy qué hacen? Lo mismo. Hoy están haciendo, ahí mire, budís, cafetería, restaurante, venden libros, Biblias, camisas, todo te venden ahí. Allá también eran los animalitos. Oh, no, es que esto es para la iglesia, esto es para... No, allá también era para... Allá en la ley el que no obedecía moría, ahí caía muerto el que no obedecía la ley. Entonces, por eso dice, la ley es el ayo por lo que va a venir, es el maestro, para que la ley lo que te enseña que no peques y obedezcas. Y aquí Jesús te dice, no uses mi casa no uses mi casa de cueva de ladrones ni de mercado. Y no están obedeciendo a Dios. A Jesús no lo están obedeciendo. No están obedeciendo. ¿Por qué? Porque si está pasando, quieren pasar de alto todo lo que Dios dice y sabiendo que Dios tenemos que obedecer. Ni Biblia, ni libros, nada de, hasta mercado, comida afuera y café, hasta cafetería y todo ponen ya adentro. Boutique ya están poniendo hasta de ropa. Cuando Jesús dijo nada, aquí es casa de oración y le puso la muestra y empezó a sanar enfermos. Para esto es mi casa, para hablarle al Padre que con poder obre. Aleluya. Pero no queremos obedecer. Y no queremos entender. Es que es la Biblia, vendemos la Biblia y los libros para madurar, pero allá también era para reconciliarse con Dios y para pedir perdón. Para que Dios los perdonara, no era más importante eso. Pero Jesús dijo, no, aquí en mi casa no. Y tampoco ahí, toda la iglesia también es el parking. Ahí en el parking quieren ponerlos a vender la comida y los libros y las Biblias. No, nada, en mi casa nada, dijo. ¿A usted le gustaría que en su casa ahí enfrente de la yarda vengan y otra gente y le pongan ahí cosas? No, ¿verdad? Porque también le pertenece de su casa. Igual ahí la iglesia es de la casa de Dios. Santo. Al que no entiende, santo. Dios ahí mora ahí en su casa. ¿Cómo usted va a hacer la de mercado y de cueva de ladrones? ¿Por qué le decía cueva de ladrones? Porque esos que cobraban el impuesto robaban y esos hermanitos también dan más caro y más todo para robar. Es lo mismo que hacen los que venden. Para llenar su bolsillo, su cuenta de banco. Para hacerse más ricos ellos. Ladrones. Aleluya. Pero no entendemos lo que Jesús nos habla, ¿verdad? Dice, obedézcanme, los que los mando a hacer. Y es por eso que dice, y aquí estoy con vosotros todos los días en el fin del mundo, pero para los que lo obedecen. Aquí, la escritura que digo aquí, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de vida, de autor de eterna salvación para los que lo obedecen. ¿Se da cuenta? Es por eso cuando ese pastor empieza a meter restaurantes, empieza a meter cafetería, empieza a meter boutique, empieza a vender libros, ¿quién cree que estaba diciendo ahí Jesús? No. Y usted no cometa el pecado, también ir a hacer lo mismo que están haciendo ellos, porque también cae en pecado. Vaya a leer las 7 mensajes a las iglesias en Apocalipsis, para que vivan como los hermanitos que están ahí viviendo sin hacer el pecado del pastor, ni los que están siguiendo al pastor, porque eso Dios le habla a esos que son su iglesia, que están obedeciéndolo. Tenga el entendimiento, vaya a leerlo. Aleluya, para que no caigan en el pecado de esos que ya cayeron, en el engaño de Satanás, saliéndose de la palabra de Dios, de la obediencia que Dios dice, obedéceme. Lo que yo te mando a hacer. Ahí Cristo, Jesús, te dice muy claro que no quiere que nada vendas en su casa. Nada. Cero. Nada. Si quieres vender cosas para Dios, sus libros, pues ponga ahí, vaya, pague su puesto ahí en el Swami o ahí paga la renta en un local o abra aquí una plataforma. Pero usted es ladrón, usted es conchudo, meterse en las cosas de Dios donde Dios dice que no, usted por su conveniencia, por ladrón. Ese es el espíritu de Mamón, mi hermano.
espíritu del dinero, ya lo atrapó ahí. A usted no le importa ofender a Cristo, la casa de Dios, obedecer a Dios, porque el diablo ya le dijo, él quiere nomás reírse, burlarse de Dios. Y usted la usa